Saludos, habitantes más allá del muro. Nos encontramos hoy en un nuevo capítulo donde, como ya sabréis, están saliendo bastantes cositas nuevas, pero hoy nos vamos a centrar en lo que ha salido hasta ahora de Baratheon, ¿vale? Lo demás vamos a esperar a que vaya saliendo un poquito más para ir haciendo vídeos por facciones. Ya me conoceréis muchos, soy Miguel y me encuentro aquí con mi compañero Mark, Buenas. que se está convirtiendo ya en un habitual del canal, así que muy contentos todos con él, la verdad. Yo el que más de estar aquí. Y nada, pues lo dicho, ¿vale? Han ido saliendo cositas desde el reglamento nuevo de 2021, spoiler de todos los ejércitos para este 2021, para este mayo, más mayo, ¿verdad? Sí, yo diría tirando a mayo. Los escenarios nuevos también. Si alguien no sabe dónde están, están aquí en los artículos, ¿vale? Pero si no sabe llegar o lo que sea, que nos pregunten en los comentarios que le pasaremos el link. Bueno, no vamos a seguir el orden en el que han ido saliendo, pero más que nada es para conseguir hacer un Faction Focus de lo poco que tenemos en un orden más o menos coherente, ¿vale? Hmm. Entonces aquí tenemos Balanceuros en 2021 y antes de los cambios y tal nos han ido contando un poco la filosofía de Baratheon, lo que quieren llegar a hacer y lo que tenían. Así que si quieres, Mark, nos cuentas hay un poco que eres el filósofo. Claro. Bueno, pues más o menos lo que llevamos viendo de Baratheon hasta ahora era la filosofía de él que no salirás de ninguna forma impune de tus acciones hacia un Baratheon. Todo lo que hacías contra un Baratheon iba a tener repercusión. Te iban a caer golpes por todos los lados, ya sea porque les pegas y no les matas con el antiguo Nuestra es la Furia, como si los matas con el Last Stand, como curarse si están trabados en combate. Y básicamente el estilo de juego de los Baratheon siempre ha sido de mantenerse en combate prolongado. Y que ya no solo ganarás tú en combate prolongado porque tus cartas te permiten potenciarte en combate prolongado, sino que el enemigo se vea perjudicado de ese combate prolongado. Entonces, el problema que veían principalmente los desarrolladores en este estilo de juego es que era muy plano, muy estático, en el sentido de que tú te quedas en combate prolongado con un Baratheon y recibías palos. Les pegabas, recibías palos. Los matabas, recibías palos. Entonces era como, tenías un abanico de posibilidades que era muy limitado, porque al final todas las cartas compartían, o gran mayoría de cartas compartían un trigger muy específico, que eran o empezar activadas cuando estaban trabadas o cuando te pegaban, si estás en meleo. Entonces lo que querían era que, al igual que quieren en todas las facciones, que la mano sea un poquito más ágil, que puedas empezar a descartar cartas o usarlas con una mayor agilidad. Entonces lo que han intentado hacer es que la retribución que te tienes que comer al pegarle un Baratheon sea un pelín diferente, ya no sea solo basado en que te devuelvan palos, sino en perjudicarte. Entonces, si quieres, pasamos directamente a las cartas para comentar un poquito los principales cambios, que son pasar de ataques puros, que al final son acciones gratuitas que perjudicaban un poco también al juego en sí, a una serie de beneficios que ganan los Baratheon por ser golpeados. Entonces, si bajas un poquito, Miguel. Sí. Vale, tenemos primero la justicia Baratheon, que es cuando una unidad aliada pasa un test de moral, importante que es un test de moral y no un test de pánico. ¿Por qué digo que es importante? Porque por lo que sabemos, por ejemplo, con Stannis, Stannis tiene varias mecánicas para hacer test de moral, como por ejemplo serían las unidades Roller. Entonces esto no tendría por qué ser siempre de un test de pánico que te hagan o con coronas o con un ataque, también podrías hacerlo tú. Per- Entonces, Perdona que hay que te interrumpa y tal. sí, Hay que aclarar, que siempre me gusta a mí para que no se pierdan, es que en el juego están los chequeos de moral, ¿vale? Que se dividen en chequeos de moral y chequeos de pánico. Es decir, hay dos que se llaman igual, o sea, moral con moral, pero que esta carta se triggerea tanto con pánico como con moral. O sea, es lo que hay que dejar muy claro. exacto, el pánico sería una subparte de un test de moral o un tipo específico de test de moral. Que genera heridas y el test de moral no. Pero bueno, Exacto. ambos son test de moral. Exacto. Entonces, eh,
si una unidad aliada pasara un test de moral, todos los enemigos que estuvieran en contacto con ella recibirían una ficha de vulnerable y aparte si controlas sobres, la unidad que ha pasado el test de moral restauraría 2 heridas. ¿Qué opinas de esta carta, Miguel? A ver, antes de empezar pues, de manera más individual, hay que decir que había cartas problemáticas, porque Counter Charge era problemática, contracarga. Eh, Last Stance era problemática. La de devolver era la de Nuestra es la Furia, ¿verdad? La de que le Sí, pegabas, tal. Esas cartas eran muy problemáticas. Lo que decías tú de la retribución, pues en este caso, pues la propina que te metían era considerable. O sea, era como un doble turno. Que le cargases a la unidad de rally, por ejemplo, que te jugasen una contracarga con una unidad, más la contracarga gratis por Brienne, era ridículo. O sea, eso eso era muy era ridículo. ridículo. Y luego vas tú. O sea, era absurdo. Eh, pues te cargan, aguantas bien, pegas y luego vuelves a ir tú. Eran como una concatenación de acciones demasiado poderosas que hacían que Baratheon fuese muy, muy duro. O sea, sobre todo esas tres cartas. Luego había otras que también. Pero esas tres cartas son las que si jugabas contra una persona experimentada que jugaba en torno a las cartas, más o menos podía jugar y tirar las cargas para que no me vieras, controlando un poco no una carga tonta, cosas así, ¿vale? Pero claro, entiendo que generasen malas experiencias de juego para la gente más amateur, porque de repente se comían las sorpresas y no eran sorpresas muy agradables. Y ahora, dicho esto, pasamos a la carta. Mm, Realmente el trigger han cambiado bastante. Antes eran más difíciles de activar, puesto que siempre tenías Sí. que estar enganchado en combate, que bueno, realmente era bastante fácil. Con esas tres cartas, lo único que tenías que hacer era avanzar a tope con todo. A ver, hay que entender, ¿no? Que no es así, pero avanzabas y ya te posicionabas, te pegaban, tú pegabas, luego empezabas ya a trabar. Era fácil, ¿vale? Pero no... Había veces que se podía complicar. Ahora los han cambiado un poco y los han puesto bastante más variados y bastante más asequibles. Cuando una unidad pasa un chequeo de moral, pues al final moral hay por cartas propias, hay por tablero político, consecuencia de ataques, cartas del rival, unidades que se activan y hacen un chequeo de moral. Es fácil, o sea, es fácil que lo que la podamos jugar. Y dentro de la capa de todas las cartas, más o menos de manera generalizada, que veremos en Braceon y en los demás capítulos, no es una carta que esté mal. Quiero decir, si estás pues trabado y tal, pones vulnerable. Bueno, pues no está mal. No, no es la panacea, pero bueno, útil. Y te puedes curar y Hmm. tal. Bueno, una carta que la puedes jugar relativamente fácil y que además no está mal. O sea, claro, no se puede comprar a las viejas, pero bueno, bien. Sí, de hecho, aquí se ve un poquito pues lo que has comentado, que la filosofía de que no te vas a quedar, no vas a salir impune, ¿sabes? Y no esa forma en base a que te peguen o que te contracarguen o etcétera, que aún se mantiene. Hay una pequeña esencia que se mantiene, pero no en el mazo básico, que era realmente lo que era un poquito tóxico para el juego, que todas las unidades en cualquier posible momento te pudieran hacer eso. Entonces, ahora la han dejado apartado, en este caso para una cosa que veremos luego, que sea una unidad específica para hacer contracargas. Y en este caso las cartas se basan más en cosas un poquito más genéricas y que saltan también de forma más genérica. Y en este caso, pues poner vulnerables siempre es bueno. De hecho, vamos a ver a lo largo de todas las cartas que Baratheon tiene un control de tokens muy, muy bestia y sobre todo Sí, de eso los es. vulnerables. Entonces, tienen mucha facilidad para ponerte vulnerables, por lo que sus unidades, aunque parezca que no puedan llegar a meter tanto, porque las estadísticas de ataque no sean tan buenas, al final los tokens de vulnerable hacen que unidades que no metan tanto, metan de verdad. Y además tiene también esta carta la contraparte de que te vas a poder curar. Entonces puedes mitigar mucho el daño que te pueden hacer y aparte devolver con una hostia bastante interesante con el vulnerable. El hecho de que se puedan ser a todos los enemigos que estén trabados con la misma unidad es un poquito más anecdótico porque como mucho de normal sueles tener 2 unidades trabadas con la misma. Si eres salvaje, a veces
3, pero en un caso muy, muy remoto. Entonces, tampoco hay que ponerse en la situación más mejor, puedo decirlo de alguna forma. No vas a poner de normal 3 vulnerables, pondrás uno y como Generalmente mucho uno, 2. sí. Vale, sí, está bien. Entonces, hmm, Hay que recordar que no hemos dicho que las cartas Baratheon triggerean con sobre y con corona, ¿vale? sí, Y como ya comentamos, se los refresco a los oyentes, como ya comentamos en el vídeo del nuevo reglamento, el tamaño máximo de la mano es de 5 cartas. Entonces, la mecánica variación vieja podía hacer que se te atascasen. Y digo tamaño máximo porque si robas más tienes que descartar. Está sí, estás explicado obligado a. ahí en el vídeo, podéis ir. Entonces, estos efectos, estos triggers, estos disparadores, son más sencillos. Entonces va a provocar que vayas ciclando el mazo bastante bien. De hecho, jugué mi primera partida hace 2 días con estas cartas. 2 días desde el día que lo estamos haciendo. Que no sé cuándo lo subiremos, ¿no? Y la verdad que bastante ágil. O sea, me robé todo el mazo y no está mal con Baratheon hacer eso, la verdad. Antes era muy posible, pero ahora es robarlo y jugarlo, no solo robarlo. Claro, claro. Pero bueno, Además, continuamos. hmm, lo veremos también a lo largo de todas las cartas, y es que Baratheon tiene, al igual que el Stark tiene ciertos combos ofensivos, el Baratheon vamos a ver que sí que tiene posibles combos defensivos, o sea, que no solo te pueden devolver con una carta como pueden hacerlo ahora. Antes, o tal y como están ahora mismo, es que me hacen algo, pues te tiro una carta para lo que sea, para contracargarte, para atacarte, para lo que sea. Aquí no, aquí tienes un abanico de posibilidades donde puedes combinar varias cartas y donde realmente una jugada puede ser muy perjudicial, aunque parezca plana para el enemigo, puede ser muy perjudicial porque está haciendo algo que realmente te beneficia a ti. Entonces, es un mazo que se siente mucho más ágil, que a falta ponerlo en práctica porque realmente esto se ha visto muy poco y ahora la situación no está en las mejores condiciones para probarlo, pero bueno, por Tabletop Simulator se puede intentar ir probando y bueno, que nos enrollamos. Vamos a seguir con las siguientes cartas. La siguiente carta es Stacks Wit, que imagino que la conoceréis como la carta inútil actualmente. La carta que si la robas la descartas porque la vas a usar en una vez Es muy cada difícil, 3 o 4 partidas, porque es así de real, es muy difícil jugarla. Y en este caso vemos que le han dado un toque muy, muy diferente. Al final la carta sirve para lo mismo, para quitarte tokens a ti, porque la carta dice cuando una unidad enemiga recibe un token de condición, cuando una unidad le quitas amiga. el token. Perdón, sí, una unidad amiga. Perdón, perdón. Favoreciendo al Al enemigo. rival. Es que eres tan bueno, Mark. Sí, sí, eso siempre. Tan bonito siempre con todos, claro. Siempre favoreciendo al rival. Bueno, cuando una unidad aliada recibe un token de condición, le quitas ese token y puedes directamente hacer target a una unidad enemiga. Que una cosa muy importante que estamos viendo en todas las cartas es que si que se especifica muy bien cuando hay un target y cuando no. Eso, uno de los problemas que tenían en los mazos actuales es que no queda muchas veces específico si hace target a una unidad enemiga o no. Y ahora estamos viendo que sí. Y en este caso harías target a una unidad enemiga eh, que está en contacto contigo y esa unidad recibiría el token que ibas a recibir tú. O sea, en vez de recibirlo tú, se lo das a una unidad que esté en contacto contigo. Y aparte, si controlas sobres, puedes aparte hacer que una unidad a larga gane también ese mismo token de condición. Entonces, lo que estamos diciendo antes, una jugada que en principio puede parecer neutra o ligeramente beneficiosa para un jugador, que sea, por ejemplo, poner un token de debilitado a una unidad que pueda ser potencialmente peligrosa para él o un vulnerable para una unidad que quieras matar, se puede convertir en que no solo es tu unidad la que recibe, no solo es su unidad la que no recibe el token, sino una que esté en contacto y otra a rango largo. Entonces, esto puede ser muy peligroso porque puedes acabar siendo desfavorecido. Entonces, mucho ojo con los Baratheon porque te pueden devolver muchas veces jugadas que en un principio iban a ser beneficiosas para ti. Sí, para mí esta es una de las mejores cartas. Siempre los ojos se nos van a pegar, destruir, matar, tal. Pero esta carta tiene un potencial terrible. O sea, ya no es que te pongan un token, es que no te lo ponen, se lo pones tú a una en contacto y encima si controlas el sobre,
se lo pones a otra más, a larga, de ahí. O sea, es una locura. O sea, sinceramente esta carta es muy buena. Ahora los tokens se van a notar muchísimo más Mm. con los derroteros que quieren que tome el juego. Entonces los tokens van a subir su valor y esta carta tiene mucho valor, la verdad. Sí. Sí. Si bajan los dados, la probabilidad de que falles o si impactas peor, la probabilidad de que falles es mayor. Si te hacen repetir encima de esos dados, encima pierdes más potencial de ataque o de defensa. O en este caso, el pánico, por ejemplo, como el daño es un de 3 plano, que ya no tienes uno, el uno extra, muchas veces que solo haga uno de daño, la prueba de pánico es un poco malo. Entonces, siempre tener el token ese de pánico para hacer, en vez de uno, intentar tirar a por el 2 o el 3 está muy bien. Entonces, como has dicho, Miguel, los tokens ahora mismo son muy importantes y esta carta es que, es como has dicho tú, es muy buena, pero no solo porque el enemigo sale perjudicado, sino por la facilidad con la que te puedes usarla. Es muy versátil, porque no te está exigiendo que tengas una unidad en contacto. Te dice que tú te quitas directamente el token. Y aparte, si estás en contacto, recibes el beneficio de que se lo puedes poner en la otra unidad. Y si no estás en contacto, pero tienes una unidad enemiga larga, lo sigue ganando igualmente. Entonces, la situación idónea es que te lo pongan en una unidad que está en contacto con otra y que tengan a otra unidad enemiga a largas. Eso es lo ideal, pero es que tienes tantas situaciones en las que puedo usarla que la verdad es que el lavado de caras le sienta muy bien a esta carta. Totalmente. Yo creo que es de las infravaloradas. O será, vaya. Sí, no, a mí esta me parece sinceramente muy buena. Sí. Bueno, pasamos a la que todo el mundo malamente dicho se le va a hacer el culo Pepsi Cola. Sí, la que todo el mundo va a temer. Marc. Miguel, ay, perdón. Sigue, Pensaba sigue. que la Dale, ibas a dale. comentar tú. Nada, Vale. dile, dile. eh, Nuestra es la furia. Recordamos que esta carta pasa de cuando una unidad aliada que está en contacto con otra recibe un ataque, puede devolver un ataque. Ahora pasa una cosa completamente diferente, que es que potencia un ataque que vaya a hacer una unidad a melee. En este caso es que cuando una unidad a melee vaya a hacer un ataque, antes de tirar los dados de ataque, y muy importante, no ha tenido que estar trabado, o sea que en una carga también lo puedes hacer, eliges una. Y por cada zona que controles entre las coronas y el sobre, eliges otra más. O sea, eliges una y si controlas la corona o el sobre, otra, y si controlas las dos, eliges las tres. Y los beneficios es que ese ataque gana más uno para impactar, ese ataque gana Sundering o ese ataque gana Vicious. Vale, ¿por qué esta carta es tan buena? Primero, porque tienes un beneficio directo, no hace falta que controles ninguna zona para ganar uno de los beneficios. Por ejemplo, si atacas con espadas, vas a poder usar la carta y con alguno de los beneficios. Pero aparte, si controlas alguna de las otras dos zonas, ganas beneficios extra. Y encima es a elegir, que no tiene por qué ser siempre el mismo. Puedes elegir el que mejor te convenga para cada momento. ¿Por qué esta carta es tan buena? Porque potencia muchísimo a unidades que no sean tan buenas de base. El más uno para impactar en esta edición va a ser muy importante, viendo que muchas unidades van a impactar a 4, impactar a 3 se va a notar muchísimo, o unidades que iban a impactar a 3 impactar a 2 se nota muchísimo, sobre todo en parado. Sundering, porque es una habilidad que es muy golosa, porque muy pocas unidades la van a tener. Y Vicious, porque siempre viene bien ganar extra de daño de moral. Me parece una carta que es prácticamente perfecta y yo me metería la mano en el fuego y diría que es la mejor del mazo. A ver, yo como ya he dicho, los ojos se nos van a pegar, pegar, matar y tal. A ver, esta carta es muy buena, por lo que has dicho. Te va a ayudar a potenciar tu unidad en la faceta cuando pegue que peor lleva. Que estoy con los Sentinels, pues para qué me quiero dar Sundering, ya me daré más uno impactar para ir a treses o vicios, por ejemplo. Que estás con unos stacks, joder, pues para qué te vas a dar Sundering y vicios si lo tienes ya, te das más uno impactar. Que te has metido unas cebras porque has visto el futuro y sabes que están OP, pues las conviertes en Dios. Y poco más, a ver, es la carta pues, de pegar, está muy bien. O sea, como carta de pegar a mí me gusta mucho. Eliges una y A mí me luego parece muy juegas a buena. sobre con corona, que verás que en todas tus cartas triggereas con sobre y con corona, pues que seguramente vayas a ir ahí.
Y más si ponen a Baratheon un NCU sustitutivo de zona, o casualmente que por ejemplo Rayleigh y Stannis tienen sustituciones de zona, es bastante posible que acudas a esas zonas aunque realmente digas, va, no tengo tanto interés. También hay que tener en cuenta que esas zonas triggerean con la que veremos luego que es Sira. Sí, Entonces, pues va a ser fácil que elijas dos. Tres ya no, pero dos muy fácil. 2 va a ser muy fácil, sí. Entonces, está muy bien. Me gusta, pero es lo que esperábamos. Sin alardes. Sí. Luego, asalto sostenido tiene el mismo trigger que la carta anterior, por tanto no podremos jugar las dos a la vez. Y es que cuando una unidad amiga vaya a hacer un ataque, llámele, antes de tirar los dados de ataque, si esta unidad ha empezado el turno en contacto con otra unidad enemiga, con el defensor, puede tirar su número máximo de ataques. Por ejemplo, si tienes una unidad que tiene solo una fila, atacaría con el valor máximo de ataques, como si tuviera todas las filas. Y después dice que si el defensor tiene más rangos que el atacante, el defensor se vuelve vulnerable. Entonces, una cosa importante de esta carta es que el primer y el segundo efecto son totalmente independientes. No hace falta que hayas empezado el turno en contacto con el defensor para poder usar la carta. Eso es muy importante para poder usar la carta. Y la segunda parte de la carta se triggeraría en caso de que tengas menos rangos que el defensor. Entonces, es una carta que potencialmente, si estás muy bajo de vida y has estado enganchado con un enemigo, vas a sacar todo el jugo, pero vas a poder jugarla aunque no se cumplan alguna de esas dos condiciones, lo cual lo hace también bastante versátil. Sí, esta carta es la del susto. Esta carta es la de voy por detrás en un combate, pues doy la sorpresa. Has contado que voy a pegar cuatro ataques y de repente te pego los 7 8 que pegue mi unidad, más un vulnerable. Joder, pues puede dar la Puede vuelta, dar un ¿no? A buen un susto. susto. Malo será que tú tengas cuatro miniaturas y el rival tenga cinco, por ejemplo. El susto ahí puede ser muy importante. Entonces, bueno, está bien. Es en la línea que comentaba Baratheon de aguantar el combate y tal. Pero esto en vez de ir con ventaja, ir con desventaja. Que está bien Sí, porque cuando vas con ventaja, ¿para qué quieres más ventaja muchas veces, sabes? Entonces, pues bien, correcta, me gusta. sí. Y además hay una cosa interesante y es que aunque las dos cartas compartan disparador, cada carta sirve para una situación totalmente diferente. Al contrario, Nuestra es la Furia es una carta que sobre todo te va a interesar jugarla cuando estás a dos, tres filas. Cuando tienes tres filas va a ser donde más chicha les vas a sacar. Mientras que el asalto sostenido lo vas a sacar sobre todo más chicha que Nuestra es la Furia cuando estás en parado. Porque eso de poder tirar todos tus dados y encima poner vulnerable es bueno. Entonces está bien que haya dos cartas que tengan el mismo disparador, pero que sirvan para situaciones diferentes. Porque muchas veces en el mazo actual veíamos que nuestra unidad tenía muchos tokens y tenía poca vida, y tengo dos cartas que tienen el mismo disparador, que una me quita tokens y la otra me recupera vida. Entonces muchas veces decías, ¿qué priorizo? Pues curar, porque la de quitar tokens prácticamente la descartabas. Entonces estaba ahí un poco ya en limbo. Y ahora esta carta estarán ya los culoduros que nos escuchan. No, porque claro, si voy con mi caballería entera de dos filas contra su infantería entera de tres filas, le puedo poner vulnerable gratis. Pues sí. Sí. O sea, que tiene más miga de la que decimos muchas veces, pero hay veces que tenemos que dejar que penséis maldades por vosotros mismos. En efecto. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente carta, que si no nos alargamos como siempre y esto no puede ser. Vale, convicción variación. Esta carta ha cambiado bastante y ahora lo que hace es que cuando una unidad aliada pase un test de pánico de un ataque, esto es importante, compartiría trigger con la justicia de variación porque están pasando las dos cosas a la vez, Eso es. aunque un test de pánico sea igual, sea un subtipo de test de moral, realmente las dos cosas se resolverían a la vez. Entonces tampoco podemos usar las cartas a la vez. Y en este caso es una parte subespecífica. O sea que solo puede ser de un test de pánico por el que te hayan atacado. No puede ser ni por coronas ni por otros posibles test de pánico que te puedan hacer por múltiples habilidades que hay en el juego. Entonces, lo que hace esta carta es que la tienes que
colocar al lado de la unidad que haya pasado el test de pánico hasta que falle un test de pánico. Y cuando esta carta está en la unidad, esta unidad cuenta como que tiene un rango extra a la hora de atacar. Y además, si controla las coronas, esta unidad puede repetir cualquier dado de ataque. Entonces, estás haciendo que una unidad, al pasar una prueba de pánico, se vuelva más poderosa, porque generalmente cuando te atacan, lo más normal es que te bajen una fila. Si te baja una fila y pasas la prueba de pánico, juegas esta carta inmediatamente, la dejas colgada al lado de la unidad y es como si no le hubieran hecho nada. Y además, si tienes las coronas, haces que pueda repetir cualquier tipo de ataque. Entonces estamos viendo que el Baratheon tiene muchas mecánicas con diferente disparador para que el enemigo se vea muy perjudicado de que él se ataque y no precisamente con ataques propios. De momento no hemos visto ningún ataque gratuito ni ninguna acción de atacar ni de cargar gratuita, pero sí que estamos viendo que el Baratheon tiene muchas formas de devolverte de buena manera todo lo que le puedes hacer. Sí, esta carta no me voy a detener mucho, ya la has explicado bien. Está bien, no es de las mejores, pero tampoco está mal. En fin, está No, bastante bien pegar con fila extra y si controlas puedes repetir las cosas como son. No es difícil que la juegues una vez que empieza el combate y tal, así que bastante bien, la verdad. sí. O sea, no es, Adem- no es excelsa, pero es correcta. No, es lo que has dicho, no es excelsa, pero es correcta. Y estamos viendo que en conjunto el mazo no es excelso, porque tiene cartas buenas. Nuestra es la Furia y Stacks Wit son cartas buenas, pero en combinación unas con las otras pueden hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, un pequeñito combo sería: me atacas, juego, paso la prueba de pánico, juego la convicción Baratheon. En caso de que me queden dos filas, pues mira, de repente me quedo con tres. Si controlo corona, que me suele interesar controlar corona, voy a encima repetir todos los ataques. Sí. Vale, ahora voy yo. Te devuelvo el ataque, juego Nuestra la Furia y puedo coger una y como controlo coronas, puedo elegir una segunda. Si controlo sobre ella, Y- elegiría una tercera, pero estoy repitiendo ataques a full de filas. Puedo elegir un +1 para impactar, pero si estoy repitiendo de normal no te suele interesar. Con Sundering y o Vicious. Entonces la cosa ya estamos Bastante viendo bien. que se vuelve interesante. Porque no estoy atacando gratis, pero estoy haciendo que mis ataques duelan. A mí Y me es gusta. muy interesante. Luego pasaríamos a la penúltima carta, que es Golpe Final. Esta carta es una pequeña remodelación de una carta que, por ejemplo, tiene Steer, que es que cuando un enemigo acaba un ataque, todo el ataque, recordamos que un ataque está compuesto por los dados de ataque, los dados de defensa y la prueba de pánico de la unidad defensora. Cuando se completa todo el ataque, por cada herida que haya sufrido el defensor, incluidas también las heridas del pánico, un enemigo con el que estén en contacto, no tiene por qué haber sido el atacante, sufre un impacto. Y además, si controlamos la corona, el enemigo sufre -1 para las tiradas de defensa de esos impactos. Entonces estamos viendo que si me haces, por ejemplo, 3 heridas por un ataque y da la casualidad de que he tenido mala mano con la moral, porque generalmente Baratheon tiene buena moral, y pierdo 2 heridas, pues ya son 5 impactos que te comes gratuitos. Y además, si controlo las coronas, es con un -1. Sí, está bastante bien. Es una sorpresita de me has metido un buen viaje, te lo devuelvo, la verdad. Aquí, más que comentarla, voy a aclarar. Eh, Me carga a quien sea, o me pega a quien sea, y me hace 1 millón de heridas, y a mí me queda una única miniatura en la unidad antes del ataque, devolverías un impacto. O sea, no puedes devolver más impactos que heridas que dasen en la Exacto. unidad. O sea, que puede dar lugar a error. Ah, pues si te queda una, se la juegas y te ha metido más heridas y se la haces. No. O sea, hay que ser coherentes, ¿vale? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y pasamos a la última carta, que esta tiene un poquito más de tochaco. Y es que al principio de cualquier turno, bueno, Oath of Duty, esta carta, como pequeño inciso, es una carta que tenía el mismo nombre, una carta que tenía Stannis, y que se jugaba al principio de la ronda. Y en este caso lo han pasado al mazo genérico, y es al principio de cualquier turno, por lo que es bastante fácil deshacerte de ella. Entonces lo que te está diciendo es:
em, selecciona una unidad combatiente aliada y coloca esta carta a su lado. Y es hasta el final de la partida. O sea, tú le colocas esta carta al lado a una unidad y se queda hasta el final de la partida. Cuando una unidad a la amiga, que sea de infantería o de caballería, o sea, ni máquinas, ni monstruos, ni nada, que de momento Baratheon no tiene nada, pero por si acaso, esta unidad, cuando una infantería o caballería es destruida, pones un token de orden en esta carta. Y mientras esta carta tenga un token, o sea, mientras no tiene un token no gana nada, pero si tiene un token gana lo siguiente, que esta unidad sufre una herida menos por fallar test de pánico, y si controlas coronas, cada vez que esta unidad ataca, el defensor gana un token de condición a la elección del atacante. Entonces, estamos viendo una carta que, según los diseñadores, han dicho que se va a repetir en bastantes ejércitos, que es una carta que no se te va a quedar muerta en la mano porque la puedes usar en cualquier momento o al inicio de cualquier turno, que es relativamente sencillo, pero que no tiene efecto hasta que se alarga un poco la partida, que en este caso sería que una unidad aliada se muriera. Entonces estamos viendo otra vez la mecánica Baratheon de que no vas a salir impune porque se me muera una unidad. Antes que se te muera una unidad, te volvía con palos. Ahora no. Ahora hace que otras unidades en el campo de batalla se vean beneficiadas. Sí, así es. No está nada mal como mecánica de late. Yo solo os pediré que la juguéis. O sea, es una carta que se cicla bastante fácil, las cosas como son, pero que si la jugáis ciclándola rápido, que miréis bien la partida y no os la juguéis en la unidad que vaya a morir y que acabe muriendo. O sea, solo os pido eso. Por lo demás, Claro, bastante bien. sí, y además que es lo que has dicho, es una carta que te interesa muchas veces tenerla de mano inicial, porque Baratheon no es que se considere un ejército de early game, entendemos early game como un ejército que se base sobre todo en las dos, tres primeras rondas de partida, sino que se basa al desgaste y a que se alargue la partida. Entonces una carta que hace efecto al final de la partida, pero la puedes jugar al principio, está muy bien, sobre todo para empezar a robar y a empezar a usar cartas para seguir robando en las siguientes rondas. Por lo que chapó, porque este diseño, la verdad, es que me parece muy original y que realmente le da un aire fresco al Baratheon. Hace que ya puedas jugar pequeños combos de cartas y que aunque se solapen ciertos disparadores, sabes que vas a poder jugar las cartas tarde o temprano. No es como ahora que podías tener una mano de 8 o 9 cartas y decir, jolín, no puedo usar ninguna carta. Así es. Y más con el límite. O sea, es que te interesa que sean los disparadores sean fluidos. Ágiles. Sí, Que no se te queden encalladas en la mano ciertas cartas, por muy buenas que sean, te suele interesar ir ciclando. eso es. Bueno, pasamos a lo que más suele gustar, que son personajes. Personajes, Personajes. comandantes, etcétera, ¿vale? Si quieres ahora, Mark, por cambiar y que descanses la voz, pues empiezo Vale, yo y vamos perfecto. comentando. Empezamos por Stannis, ¿vale? Tenemos dos órdenes, ¿vale? Aparte de lo de que no podemos llevar gente con diferentes lealtades, bueno, que eso ya lo sabréis de la anterior guía Baraceo, ¿vale? Y las dos órdenes son de trigger simultáneo, pero no simultáneo. Me explico. Una es al inicio de cualquier turno y otra es al inicio de un turno amigo. Entonces, no las puedes tirar a la vez, pero sí que una va en un turno. O sea, me he explicado, vaya. Bueno, lo dicho, ya la primera, los planes adaptativos. Inicio de cualquier turno, selecciona una unidad a larga. Reemplaza un condition token en esa unidad con cualquier otro condition token. Bueno, pues no está mal, quiero decir. Está bien, está bien. Te vas quitando, o sea, o tanto amigas como enemigas. Quiero decir, Exacto. me han puesto el token de repetir armaduras y no quiero. Prefiero tener el de pegar o prefiero tener... Bueno, te lo cambias. O al rival se los puedes ir cambiando también en función de los planes que vayas llevando. ¿Vale? Comba bastante con la carta de Stag Suite, de me pone el token, se lo pongo, luego se lo cambio, etcétera, ¿vale? Mm. Luego, en la siguiente orden, inicio de un turno amigo. Selecciona un enemigo en línea de visión y alarga y la convierte en vulnerable. Esta ya la tenía Tywin Lannister y por ahí. A ver, está bastante bien. Es un token gratis que está bastante bien. A mí me gusta.
Sí, además, esta segunda orden es lo que va a definir sobre todo a Stannis. Stannis es un pone tokens. Juega muchísimo con los tokens y ya de por sí Baratheon tiene un control muy grande de los tokens. Stannis es el que lo lleva a la perfección. Y aquí representa muy bien su personalidad. Es el Baratheon que lleva al límite la estrategia pura del usar tokens, de cómo manipularlos a su favor para que les sea beneficioso solo y justamente para lo que él quiere. Entonces, en general, ya de por sí el attachment es muy bueno. El hecho de que puedas reemplazar los tokens, tanto aliados como enemigos, da un plus extra, que es que no es todo autoplay, es que puedes pensar muchas cosas con esta habilidad. Entonces, te da muchas posibilidades. Y una cosa que se agradece es que las cartas de cambiar tokens o de reemplazar tokens y tal sean al principio del turno. Eso Que es. no sea el yo voy a jugar y que me digan no, no vas a jugar esto porque acaba siendo un poco frustrante. Entonces es como que te están desviando de tu táctica original porque te están cambiando tokens que tú tenías pensado usar de una forma o de otra, pero te están dejando un poquito de manga ancha para que puedas reaccionar, que eso siempre está bien. Sí, está bastante bien y el hecho de que no sean cuando se activa está muy bien. Por ejemplo, puedes decir, jo, pero es que si pongo vulnerables, al final voy a poner, o sea, no le voy a poder poner y tal. Lo bueno que tiene es que en su turno le cambias el vulnerable por un paniquez, por ejemplo, y luego vas tú y le pones un vulnerable. Hmm, Y que no depende de activarlo o no activarlo, lo cual me gusta. O sea, me parece bastante más útil que el actual, las cosas como sí, son. Lo necesitaba y me parece bastante guay. sí, Bueno, a mí me gusta mucho. seguimos con las cartas. La voluntad del único rey verdadero, ¿vale? Tenemos que cuando un NCU clama corona, lo que comentábamos antes pues de sustituir, aquí lo tenemos, ¿vale? Reemplaza el efecto de la zona por poner los tres tokens que no tienen por qué ser a las mismas unidades, lo cual está bastante bien. O Sí. sea, ya pones tokens por doquier y puedes hacer que seas muy pesado. Shira es pesada, este señor es pesado, esta carta es pesada, el Starswith es pesado. Uf, va a costar pegarle a Baratheon, la verdad. Sí, la verdad es que sí. La siguiente, el Harsh Conditions, creo que ya se llamaba así, ¿verdad? Sí, pero estaba en la otra versión de Stannis. Era Es una carta verdad. totalmente diferente y estaba en la otra versión. Eso es al inicio de cualquier turno, seleccionas una unidad enemiga, le quitas cualquier número de conditions tokens de esa unidad y por cada condition tokens que has quitado, el enemigo pierde una habilidad hasta el final de la ronda. Hombre, Que pues eso muy es muy sexy. importante. O sea, muy Hasta el sexy. final de la ronda. Sí, sí, o sea, es muy sexy. Esta carta es de las que me gustan. O sea, sinergiza estupendamente con Stannis porque tokens a priori vas a poner y estamos en lo mismo. O sea, puedes ponerle el token en el friendly turn y luego cuando empiece él se lo cambias. O sea, se lo cambias, se lo quitas para quitarle una habilidad y tal, o pues quitar más. Le puedes Me quitar hasta gusta. 3 habilidades. Es que es muy tocho. Muy tocho, sí, muy tocho. Y la última, el inicio de la ronda esta vez, el Tactical Approach, y Mm. seleccionas una unidad de combate amiga. Le atachas, le vinculas esta carta hasta el final del juego y mientras está vinculada, cada vez que esta unidad hace un ataque de melee, después de tirar los dados, ojo, después de tirar los dados, puedes gastar un condition token del defensor. Si lo haces, este ataque hace más un de 3 heridas. Si, si el objetivo es la unidad de Stannis, es un 3 automático. Hombre, pues volvemos a ver otra carta que sinergiza muy bien con Stannis. Y encima, después, o sea, después de ver los dados, puedes decidir. Me gusta mucho, la Sí, verdad. es muy, muy tocha. A De mí me hecho, gusta. sinergiza mucho con el mazo porque Stannis se basa mucho en tokens, el mazo mete muchos tokens, sueles meter muchos vulnerables, Stannis también mete vulnerables, pero eres capaz de cambiarlos. Entonces es una forma también de seguir aprovechando los tokens y de gastarlos.
Stannis tiene dos formas de gastar tokens. Si ves que empiezas a poner tokens y que hay unidades a las que ya no le puedes poner ciertos tokens porque tienen mucho vulnerable, pues los puedes ir gastando. Y meter 3 heridas extra, tela, es mucho daño. Así es. Espero que la traducción, o sea, es que esto me da miedo para los que juegan en castellano. Un condition token lo traduzcan con un uno o escriban la palabra uno. Porque tú podríamos decir, tú puedes gastar un condition token y entonces nos daría lugar a error. Sí. No, solo se puede gastar uno. Eso Uno es. máximo. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta porque es el típico error que pasa en la traducción inglesa a la castellana y hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, dicho esto, pasamos a Renly. A Renly. Que Renly no ha cambiado mucho, pero sí que ha recibido un pequeño lavado de cara en una de sus cartas. Entonces, Renly, eh, el heredero al trono carismático, el heredero carismático, para muchos, eh, el desmerecido heredero, no sé, Renly mola. Stannis mola más, pero Renly mola. Eh, Mantiene la habilidad Boldness and Courage, que antes lo que hacía era darte más una fila de ataque, y si tienes el máximo de filas, ganabas 2 dados de ataque. Ahora esto lo han bajado a un máximo de un dado de ataque extra porque estamos viendo que en general quieren capar el ganar dados extra de ataque, pero gana por contraparte el también ganarlo en unidades que disparan. Esto han habido rumores o se ha estado hablando también de que puede ser porque vayan a sacar una unidad que sea a distancia de la parte de Renly de Baratheon. No tiene por qué. Al final, cuando quieres estabilizar todas las habilidades para que sean exactamente iguales en todos los ejércitos, acaba pasando esto. Y es que tú, Renly, lo puedes poner perfectamente en una unidad de perras, Bolton, o lo puedes poner en unos arqueros Stormcrow. Podrían ganar la habilidad, pero realmente no es eh, el objetivo principal. Es un añadido, pero no tiene por qué significar que vaya a haber una unidad. Que ojalá, porque podría quedar muy chula, pero no tiene por qué. Yo lo que creo es como cuando las cartas te pone infantry o cavalry. Aquí es espada y arco. Yo creo que es porque la habilidad genérica o la redacción de la carta genérica hace referencia a eso para que sean todas Claro, escritas igual. Que luego sí, puede yo que también lo saquen pienso. algo, me parece bien. Pero que me jugaría bastante a que esta habilidad siempre va a aparecer con los dos iconos. Yo creo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, Renly en unas perras, siendo que las han mejorado, como ya lo Ren veremos unas perras en futuros vídeos, está bien, ¿eh? Está está, bastante chulo. está fresco, está fresco las cosas como son. Sí, sí. Pero bueno, o sea, ya lo iremos viendo. A ver, es una versión Renly, como has comentado, es como la que teníamos, pero corrigiendo las cositas que estaban OP y mejorando algunas. Por ejemplo, Exacto. pues el Embolden, que a su unidad también se lo da. Antes eran las que estaban al lado. Pues bueno, pues vale. Pues gracias. Antes No, pegabas, está bastante bien. antes pegabas más dos ataques, ahora más uno. Es que el más dos era muy jugoso. Pues bueno, Sí, pues está demasiado. corregido. Sí, lo veo bastante bien, la verdad, como siempre. Mm. Vale, y pasamos a sus cartas. Eh, Wealth and Carisma. Esta es una de las cartas, al igual que Stannis, de reemplazar zona. En este caso no te exige que sea la corona, puede ser cualquiera. Pero en este caso lo que hace es que cuando reemplazas la zona, eliges una de los dos. O una, o curas 3 heridas en total a numerosas a las unidades que quieras. Puedes curar, por ejemplo, una herida a cada unidad de las que quieras, o 3 a la misma, o 2 a una y una a otra, lo que quieras. O quitar todos los tokens de condición de cada una de las unidades combatientes. Y, por si no fuera poco, por cada token que quites, haces una herida a un enemigo que esté en contacto con la unidad a la que le hayas quitado el token de condición. Esto es para Bueno, jugar contra Stannis, en el esto es espejo. para... Sí, exacto. Pelea de hermanos. O, por ejemplo, un Bolton que te puede meter espantados. O si vas contra Vargo, que te mete debilitados o lo que sea. Sorpresa también. Esto puede ser muy jugoso. Me gusta O bastante esta carta, es dual, o sea, va mm, bastante bien.
Y lo que decíamos pues de reemplazar zonas. Hay veces que por mis cartas quiero ir a la corona o al sobre y no me interesa por la zona en cuestión, porque en ese momento puntual de la partida no me es interesante. Pues estos sustitutos te van a ayudar a que sí que sea interesante ir. Claro. Vale, después tendríamos Younger, Boulder and Farmore Comley, que esta, si no me equivoco, ha sido la que más ha cambiado de todas las cartas de Renly. Mm. Antes creo que lo que hacía era +2 al... Sí, cuando vaya a hacer una prueba El de chequeo. pánico, +2 a la moral y por cada punto que pasara te curabas 4 heridas. Era Esta carta infame. era demasiado poderosa, Era con los infame. roses era absurdísima. Entonces se dijeron, a ver chicos, vamos a caparla un poquito porque esto no puede ser. Y lo que han hecho ha sido cambiarla, está bastante bien. Y la esencia mm, no la mantiene porque es bastante diferente, pero tiene chichilla guay. Entonces lo que hace es que cuando una unidad amiga pasa un test de moral, en este caso estamos viendo que solapa con una de las posibles cartas del mazo básico, coloca esta carta al lado de una unidad. eh, Perdón, sí, coloca esta carta al lado de una unidad Baratheon aliada hasta que Renly muera, hasta que el propio Renly muera. Mientras está en contacto o attached a la unidad en concreto, esta unidad y está al rango largo de Renly, estamos viendo que es muy condicionante de que Renly esté vivo y que esté cerca, esta unidad gana +1 dado de ataque. Entonces, el Boldness and Courage, por ejemplo, si se lo pones esta carta a la unidad de Renly, como cumple en todo momento el requisito de que Renly esté vivo y que sea rango largo, volvemos a tener que Renly gane +2 dados de ataque. O en su defecto, que tenga +1 fila y +1 dado de ataque. Con lo cual está muy bien. Y gana también el efecto que hemos visto en Jaime, que es que si ves que tu comandante está muerto y esta carta sería una carta muerta en tu mano, siempre la puedes gastar para robar una carta diferente. Lo cual se agradece, la verdad. Es clave. O sea, esta inclusión de poder ciclar carta, ya sea porque es muy inútil al haberte muerto la unidad de tu comandante o porque no te vale para nada y estás buscando otras, joder, pues se agradece. Igual va a abrir la puerta a que se juegue un Eddard Stark un poco modificado, por ejemplo. Sí. Cosas así ya Mm. empiezan a tener más sentido. O sea, y la verdad que me alegra mucho que se estén dando estos pasos. O sea, son cosas como estas que decías, joder, es que este comandante, ¿para qué me lo voy a meter a Eddard si tampoco está tan bien y sus cartas son inútiles si no está él? ¿Sabes? Pues así, mira, solucionado. Sí. Y ciclar el mazo todos sabemos que es muy bueno. Sí, Porque además, un mazo en el que realmente las cartas ya se pueden usar bien y puede empezar a ciclar está muy muy bien. Porque al final tiene recursos más o menos para todo y sabes que los vas a poder usar porque se van a cumplir las condiciones. No van a ser condiciones imposibles como antes. ¿Vale? Y la última carta sería Me harán rey, de Will Make Me King. Y al comienzo de un turno aliado, eliges una. Primero, o que robes una carta. Es lo mismo que hemos visto en la carta anterior, pero en este caso no está en un cuadrito diferente, sino que está en la misma carta. Sería o robar una carta o hacer target a 2 unidades que estén a rango corto de Renly a y todas. que curen una herida. Tiene sinergias, muchas sinergias con el bando de Renly, sobre todo la parte de Roses y tal. O que hagas target a... No sé si es un 2 o... A todas, a todas. All. A todas, vale, es una doble L. No sé por qué estabais Mm. leyendo un 2. A todas las unidades enemigas a rango corto de Renly y sufrir una herida. Estamos viendo que esta es la carta que antes veíamos que era hacer una herida o curar una herida a lo que esté a rango largo de él y lo que esté en contacto con él, o curar dos, o hacer 2 heridas. La han capado un poquito porque curar 2 heridas o hacer 2 heridas era muy tocho. Y a 12 Y pulgadas. ya le da la opción de robar una carta en caso de que no te interese. Y a 12 pulgadas, tío. O sea, Que era no, 12 pulgadas, que era muy, muy tocho. lo pones Entonces enfrente de la hemos mesa. visto. Hmm, Sí, es la versión corregida de esa carta y con la posibilidad de ciclar si Renly está muerto. Pues correcto. sí. Nada más que decir. Quiero decir, Hmm, contento. sí, tal cual, lo mismo que la de antes. Lo que sí que vemos es que en este caso Renly parece que ha bajado un pelín. Sobre todo esta versión de Renly parece que los números lo han tocado de forma que ya no esté tan poderosa como era antes.
Y lo han dejado bastante bien. A mí me gusta cómo lo han dejado. Sí que es verdad que echas de menos la carta de el más 2 a la moral. Curarte 4 heridas era una burrada. Curarte 2 heridas con me harán rey era también una burrada. Pero por otra parte, Wealth and Charisma la ha mejorado. Entonces, el balance general yo lo dejaría con que Renly ha perdido un poquito y Stannis ha ganado un empujón muy importante, pero que en general todo el mazo Baratheon se ha hecho mucho más ágil y a mí me gusta. A mí, sinceramente, todos los cambios me parecen buenos. No sé qué opinas tú. Yo lo veo bien. A ver, ya lo hemos comentado antes, había cosas que estaban muy desfasadas, sinceramente. Ahora han corregido esas cosas y lo han optimizado. A Stannis le han dado un arreón para arriba, a Renly lo han dejado bien, no lo han dejado mal, lo han dejado muy bien. Mm, Pasa que antes era desproporcionado. Entonces, bueno, podrán acertar o podrán no acertar. El tiempo lo dirá, pero por lo menos a mí me tranquiliza saber que las cosas se estén haciendo bien y con cabeza. Que luego igual sí. decimos, joder, es que ha pasado esto, lo otro. Bueno, pues puede ser, ¿no? Pero a priori las cosas te las razonan, las hacen con cabeza, yo contento. Todo lo que sea para mejorar el juego. Y lo que digo es siempre, como me capan todo o me bufan todo, pues siempre busco la objetividad máxima. Y yo creo que Baratheon estaba llegando a un punto en el que jugar contra Baratheon era un poco duro y se hacía muy arduo. Y ahora, Mm. pues bueno, pues va a ser un ejército más. Yo creo que va bastante compensado todo. Sí, la verdad es que sí. Y que ya no juegan siempre a lo mismo de avanzo con todo, espero que me pegues, te devuelvo y me quedo yo solo. Es más un tienes que pensar qué hacer en cada momento. Vas a devolver, pero qué quiero realmente que me hagas para yo hacerte? O cómo quiero mejorar mis circunstancias a partir de lo que hagas tú. Entonces, el jugador Baratheon ya no se basará solo en esperar a que le ataquen, sino que se basará un poquito más en forzar al enemigo que haga cosas que no quiere para a ti beneficiarte aún más y devolver los golpes con más fuerza. Sí, así es. Y bueno, vamos a pasar ya con lo que la gente quiere ver, que son los previews, Sí, ¿vale? Y empezamos por el primero de todos. Nos mostraron un político, un attachment y una unidad. sí. Así El que... primer... Sigue, sigue. el attachment, en este caso, vemos que es el Stagnite Novel. Ha cambiado muchísimo. Antes lo que hacía es que si te golpeaban, tú podías devolver un ataque si te hacías 2 heridas. Y ahora, manteniéndose al mismo precio, ha ganado que ha perdido su habilidad principal y ha ganado 3 habilidades. Con lo cual, esto mola porque un attachment que vale ahora 2 puntos te está dando 3 habilidades que no son pocas. La primera sería Iron Resolve, que lo que te da es +1 a las pruebas de pánico. Si ya de por sí no son malos de moral, si les das además un +1 y que pierdan una herida menos por fallar pruebas de pánico, haces que sobre todo las unidades que sean un poquito más endebles por pánico, como podrían ser los Sentinels o alguna unidad que tengan un pelín peor moral, estás haciendo que realmente esas unidades aguanten mucho más. Luego, Go Down Fighting es una versión como el que hay ahora, pero un poquito capada. Cada vez que te destruyen un rango, una unidad que esté en contacto contigo sufre una herida. Ya no tienen lo de que si controlas las espadas sufren de 3, porque es que eso era una mofada. Un lobo que te intentara atacar, te baje una fila, si controlas espadas le haces un de 3, pues el lobo en el 66% de los casos muere. Eso era un poco... Estaba un O poquito subido bueno, de tono. le pegabas a la unidad de Osa, le metías un buen viaje. Generalmente era una unidad débil, fallaba el chequeo, se moría entera, o le metías, o sea, se moría entera con tres filas, ya estuviese entera o estuviese tocada, te metía 3 de 3. O sea, vale, tú me matas, pero el viaje que te meto yo también Sí, es sí. interesante. Y luego estuvo Tenacity, y es que cada vez que pases una prueba de pánico, que ya hemos visto que el propio attachment te permite pasar mucho más fácil las pruebas de pánico, un enemigo con el que están en contacto sufre una herida. Por lo que estamos viendo que si tienes el Stagnate Novel dentro de una unidad, sea como sea, vas a recibir heridas. A mí veo que son muchas habilidades tal, que está bien, pero ya sabéis que
De momento no voy a decir nada, pero son 2 puntos, que es la mitad de Sira. Sí, son 2 puntos, pero yo creo, sinceramente, que Miguel poco a poco va a cambiar un poquito la perspectiva que tiene de los attachments, porque estamos viendo cosas muy burras por pocos puntos. Esta ya de primeras a mí me parece muy bueno. Estamos viendo personajes con nombre que tienen habilidades muy buenas y que ahora que las activaciones van a estar bastante más capadas en general para todos los ejércitos, a lo mejor compensa más meter una unidad un poquito mejor con un attachment en vez de una octava activación, en vez de quedarte con 7 y tener unas activaciones un poquito mejores. Habrá que ir testeando porque al final esto todo es muy teórico, pero no sé. Siempre está bien que Miguel se retracte de sus palabras, ¿no? Veremos a ver, pero mucho tiene que cambiar el juego y el meta, la verdad. Para que te compense más ser un tocino que tener 12 heridas extra en mesa puntuando o pegando, la verdad. Pero bueno, veremos a ver. Veremos, veremos. Sira, 4 puntitos, antes costaba 3, ya nos han dicho que prácticamente todos los NCUs de 3 puntos nos podemos despedir. Entonces, está igual que antes, con el sobre y con la corona es lo mismo, pero, o sea, con el sobre y con la bolsa es lo mismo, pero por justificar el punto le han puesto que cuando va a la corona cura una herida. Pues muy bien. Es decir, Sí, ya era buena, la han subido a 4, le han puesto eso, entendemos el nuevo escenario, pues se va a usar casi siempre o siempre como antes, porque es que es muy buena. sí. Lo único que han cambiado un pelín es que ahora cuando entras en bolsa, cuando quitas un token, tú el token que pones al enemigo es del mismo tipo, no es un token a elección. Pero bueno, que sigue siendo muy bueno. Sí. Y luego tendríamos una de las unidades que se ha visto, que son los Sentinels. En este caso, los Sentinels valen lo mismo que antes, 6 puntos, mueven lo mismo que antes, movimiento 5, chapan y tienen la misma moral que antes, son que sería 4 más la chapa y a 6 o más la moral. No, perdón, antes tenía moral de 7, le han mejorado la moral Eso a es. 6, Sí, eso es. con lo que los hacen un poquito más duraderos. Y sobre todo lo que han cambiado son, han mantenido el Sundering, pero le han añadido una habilidad más, que es Centinela, que la verdad tiene bastante sentido con su nombre. Y es que después de que una unidad aliada a rango largo haya sido atacada, esta unidad puede hacer una carga o una maniobra gratuita. Y la carga tiene que ser contra el atacante. Entonces estamos viendo que hemos pasado que la contracarga es una carta a que es una orden de una unidad específica. No todas las unidades de los Baratheon van a ser capaces de contracargar, solo los centinelas. Y en este caso le están dando una personalidad muy grande a estos tíos, porque estás haciendo que estos realmente sean la contracarga máxima de tu ejército. Y lo único que le han bajado bastante es el poder de ataque. Antes, si no recuerdo mal, eran 8 6 4 ataques a 3 o más, y ahora Eso son es. 7 6 4 a 4 más. Pero tampoco nos tenemos que engañar. Esto no es un nerf de por sí, porque están ganando la habilidad de tener ataques gratuitos en un meta o en una versión donde el juego pierde mucha mortalidad y las acciones gratuitas están muy restringidas. Y aparte recordamos que seguimos teniendo nuestras la furia que le da +1 para impactar. 7 2 a 3 es prácticamente lo mismo que 8 2 a 3. Y aparte también tienen la capacidad de ganar vicios si quieren. Entonces yo creo que sinceramente con los cambios en general vistos, esta unidad ha ganado bastante. A ver, yo la he estado jugando, tanto jugándola ya como jugándola en contra. Claro, al final es lo de siempre. Que en según qué circunstancias, con los nuevos cambios en la política de los objetivos, de que con las mismas filas te lo anulan también, está bien la unidad, pero habrá que ver el resto. También es cierto que, claro, vas jugando, pues hay veces que te enfrentas a cosas viejas todavía, ¿no? Pero bueno, a priori han ganado. O sea, antes no eran jugables, ahora lo son. Pero también digo que 7 dados a 4 es para una unidad con Sundering y tal, se te va a antojar escaso. O sea, eso sí que se nota bastante, bastante. Pero bueno, el juego en sí está cambiando a pegar menos, pues es una unidad que pinta bien, pero yo personalmente la pongo en stand-by. Habrá que probarla, sí, pero a mí personalmente en la faceta teórica me gusta, porque cumplen una función que no cumple ninguna otra Eso, unidad. eso es, Y si te gusta mucho es que es lo único el hecho que de la contracargar, justifica, ¿eh? hmm, Esa es lo único que la justifica llevar, el resto no.
Que mueve 5 que Sundering, que sí, que lo que tú quieras. Pero a ver el resto, ¿sabes? O sea, Sí, si no es por su orden, olvídate. imagino que también el juego intentará ir hacia eso, ¿no? Que no todas las unidades sean capaces de hacer lo mismo y que unas Claro, sean objetivamente mejores que las otras, por estadística pura, sino que unas cumplan una función y otras cumplan otra. Y en este caso, pues los Sentinels han pasado de ser la unidad pegona de base que tenían los Baratheon, que te daba un poquito igual, a una que cumple una función que ya no cumple ninguna otra más. han pasado de Habrá que ver, ser la unidad vitrina junto con los stacks a ver qué pasa. ¿Por a ver qué? qué pasa. Por 6 puntos Y antes, ¿para qué dices? ¿Para qué me los voy a meter? Con liderazgo 7 tal, me los focusean rápido, pasó. Por 5 por un puntito menos tenías unos Wardens y por un punto más unos Roses, por ejemplo. Es que... Pero bueno, ahora veremos a ver sobre el papel lo que tú dices. Pinta bien por su orden. A ver cómo dejan todas las demás. Para sí. tener una perspectiva de decir, "Oh, renta". Imagínate que los roses los siguen dejando igual. Vas a decir, bueno, pues es que la decisión es bien fácil. Por mucho que no contracarguen, voy a meter roses. Que A ver, sinceramente, obviamente nos van a dejar igual. los Pero Roses van a cambiar. es un ejemplo tonto, pero para que veas que hay que esperar un poco a ver cómo se queda el resto. Exacto, que también yo creo que es una cosa que tenemos que tener todos en cuenta, que estamos hablando de lo que han mostrado y de lo que podría ser que se quedara como facción, pero al final estamos viendo solo una pequeña parte, porque unidades que nos han mostrado dos y otra que se ha filtrado. Tenemos tres unidades, los Baratheon creo que ahora mismo tenían 8 o 9 unidades, sí, no, a lo Unas mejor cuantas, menos, sí. más las neutrales, entonces es una forma de hablar muchas veces en desconocimiento, ya no solo porque no sepamos lo que hacen, sino porque no las hemos probado. Y al final este juego, una cosa muy importante que define este juego es que no solo la teoría vale en este juego, ¿sabes? Que tienes que probar las cosas, tienes que machacarlas, tienes que sacarle tu provecho. Y una unidad que para ti es buena, a lo mejor para otro no le es tanto porque no se acopla a su estilo de juego o porque es más agresivo y la unidad no cumple el papel que quiere. Entonces, nosotros estamos hablando, o yo personalmente estoy hablando desde un punto de vista teórico, yo no los he probado aún. Ganas no me faltan tampoco, Bueno, vamos pero a bueno, seguir. Un segundito. Me pasé. ahí, ahí. Ahí. Vale, las bestias. Las bestias pardas. Los hombres vitrina han llegado. Una unidad de 8 puntos. Es cara. Pero bueno, por 8 puntos vamos a ver que está muy bien. Movimiento 5 7 7 7 a 3 es como siempre. Chapa de 4. Liderazgo 5. Creo que antes era 5 también o era 4. Sí, sí, no. Los stats se han mantenido igual. Se ha mantenido igual. Vale. Orden. Cuando una unidad enemiga está atacando, después de que los dados de ataque son tirados, muy importante, esta unidad sufre una herida por cada dos impactos no bloqueados. Es decir, tiene una orden de convertirse en gigantes. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Nada mal. Y luego, pues la Furia Stag, que van ganando las habilidades que son acumulativas en función de los turnos en los que estamos. En el turno 2 tienen Critical Blow, en el 3 Vicious, en el 4 Sundering y en el 5 además hacen un impacto por cada fila que te quede. 8 puntos en un juego donde próximamente en el vídeo de los nuevos escenarios veremos, meter aquí a tu general es garantía de me puedo meter en muchos fregados y salir muy airoso. Sí, una unidad que es muy polivalente porque antes se basaba solo en pegar, tenía buena pegada cuando no tenía prácticamente filas, pero es que ahora lo tiene todo. Tiene un buen tanqueo, no degrada, porque son 7 ataques Eso a es muy treses bueno, sí. que estamos viendo que prácticamente es de las mejores estadísticas de ataque que hay en el juego ahora mismo, que va ganando habilidades conforme se alarga la partida. Estamos viendo que los diseñadores quieren que las partidas se alarguen, So- entonces es una unidad do- que se va a rentar. doy fe de que se largan, ¿eh? O sea, ya son varias las que han acabado en turno 6 sin puntuar entero. O sea, 9-8, 8-8, 7-8, sí, sí.
O sea, Que no quiere decir que sean más largas de tiempo, porque estamos viendo que las acciones gratuitas se limitan mucho. Y si eres relativamente rápido, más o menos aún duran lo mismo. ah, es igual, es igual. Pero sí que se alargan en rondas. Mm. Y que te venga un tío de estos, que tú le hagas una mierda y que te devuelva el golpe con crítico, Vicious Sundering y con unos buenos impactos extra, pues duele. Sí, los stacks son aquellos que no necesitan nuestras la furia prácticamente. Porque a No. nada que avanza un poco la partida, excepto el impactar, que bueno, pues siempre está bien, ¿no? Por Sí. impactarlos. Es una unidad, se va a ver, o sea, yo lo digo ya, se va a ver hasta en la sopa. O sea, hasta en la sopa. Porque es que pega, defiende, tal, buena moral, se va a ver, se va a ver. O sea, no hace falta ser un alguien del futuro para saber que se va a No, jugar. no. Y que mueven 5 que Sí, dentro de eso es otra. Baratheon mover 5 está muy bien. Sí, sí, completamente. O sea, bastante bien. Son la unidad top Baratheon ahora mismo. Y también esto da pie a que las unidades que valgan 8 puntos o más realmente sean muy poderosas. Estamos viendo que el escalado del juego en cuanto a puntos ya no es lineal como era antes. Antes daba la sensación de que las unidades baratas eran mucho mejores que las caras por el hecho de que tenías una activación y tenías 12 heridas más. Había veces que pagabas 8 puntos por unidad cuando una unidad de 5 te hacía prácticamente lo mismo y Sí, tenías 3 puntos extra para una activación de un político. Y ahora estamos eso viendo es. que una unidad de 8 puntos se rentan los 8 puntos. Sí. Y si vale 9 pues se rentarán los Y 9. Y si sabes, vale 10 pues no sé qué bomba nuclear o qué cosa saldrá de ahí, pero un ¿sabes poco de por miedo qué sí que me me da. gusta tanto esta unidad, Mark? ¿Por qué? Porque es lo suficientemente buena como para no meterle ni un attachment. ¿Sabes? Es que Sí, va. O sea, dices con el comandante, bien, sueltos, bien. ¿Sabes? No requiere, le voy a meter esto. No, no, no. O sea, esas son las unidades que me gustan a mí, las unidades con value. hmm, las que las plantas en la mesa Y y generas, sabes, es que generas value generas solo, miedo. ¿sabes? Hmm, No, no miedo, value. O sea, generas valor. Y esta unidad pues lo tiene. Las cosas como son. Y se alarga el juego y se vuelven muy pegones. Y hacen trampas. Yo siempre digo que si todo el mundo se degrada con las bajas y tú no, es hacer trampas. Esta unidad hace trampas, las perras hacen mucha más trampa. O sea, pues al final son las que me gustan. sí. También es una idea que hay que saber cuidarla porque los Hombre, claro, vulnerables le hacen daño, los flancos le bastante. hacen daño. Sí, sí, sí. Y al final no va a poder aguantar que te asalten 2 o 3 unidades porque recordamos que es una orden, ¿no? Esto Eso no es es. un gigante, es una orden. Si te atacan 2 o 3 veces en una misma ronda, te van a doler y seguramente se mueran. Sí, así es. Pero, pero dentro de lo que cabe, tienen un sustain propio muy bueno. Así es. Y nada, dicho esto, ya nos despedimos hasta el siguiente capítulo. No sé cuál subiremos antes, si el de neutrales, si el de los escenarios. Yo si fuese vosotros sería pesados por los comentarios pidiendo uno u otro, ¿eh? Sí. Y el que gane se lo lleva. Y nada, hasta la próxima. Un placer como siempre. Chao. Chao.